Ordenando mis prioridades. Es un buen tema, vamos prácticamente iniciando el año y es importante hablar de prioridades. Dice así la palabra del Señor, Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, a ver, ¿cuántos trajeron su ofrenda hoy al Señor? ¿Sí? Bueno, ok, ahí les va. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, la mayoría de nuestras resoluciones cuando empieza un año, pues casi siempre son las mismas, ¿verdad? Decimos, ahora sí, en enero empiezo la dieta. Ahora sí voy a ir al gimnasio, ¿verdad? Ahora sí voy a hacer esto o aquello. Y siempre empezamos bien, pero después de un tiempo fallamos, esa es la realidad. Y tal vez una de las causas de por qué fallamos en nuestra lista de resoluciones es quizá porque hacemos una gran lista o simplemente porque tomamos a la ligera esas resoluciones o esos proyectos para nuevo año. Ahora, esto no quiere decir que está mal hacer resoluciones o una lista de cosas que quiero hacer para este año. El problema es que muy pocas veces cumplimos con todo lo que nos proponemos. Pero ¿en qué radica principalmente este problema? Bueno, radica principalmente en que nos proponemos muchas cosas, oigan esto, que no son prioridades. No son prioridades. Ese es el problema en realidad. No poner primero lo que es primero. Y como no ponemos en primer lugar lo que es primer lugar, pues se nos hace fácil romper nuestros juramentos o nuestros compromisos o nuestras resoluciones. Por ejemplo, cuando ponemos el trabajo, el negocio, las horas extras antes que nuestra esposa y nuestros hijos, ese es, por ejemplo, un error claro de prioridad. Porque si bien es necesario el trabajo, y es un principio bíblico, sin embargo el trabajo nunca debe sustituir el tiempo que le corresponde a la familia. Por eso es que es bueno trabajar, es necesario trabajar, es un mandamiento, es un principio, pero ustedes saben, la gente a veces busca las horas extras desesperadamente, ¿no? Y dice el jefe, no tengo quien trabaje el domingo, y dices, yo trabajo el domingo, y no tengo quien trabaje el sábado, yo me quedo a trabajar el sábado hasta en la noche. Y de esa manera erramos porque sustituimos el tiempo que le corresponde a la familia y se lo damos a algo que no es prioridad. Y estamos hablando de prioridades. Incluso también en la iglesia y en el ámbito ministerial se da este problema, en los líderes, en los ministros, incluso en los pastores, porque tenemos que equilibrar bien también el tema del ministerio. Por ejemplo, hay hijos de líderes que crecen resentidos contra Dios porque sus padres dieron todo por la iglesia, ¿sí? Ni siquiera en las vacaciones salían por no faltar los pastores a una sola reunión. Y a veces le preguntas al hijo, oye, ¿por qué no quieres ir a la iglesia si tu papá es pastor, tu mamá servía al Señor? Y a veces la respuesta de los hijos resentidos es que la iglesia me robó a mi papá, la iglesia me robó a mi familia. Le dieron todo su tiempo, le dieron toda su vida, le dieron toda su energía a la iglesia y ni en las vacaciones querían salir con nosotros, nunca nos llevaban al cine, nunca querían pasar un tiempo de convivencia con nosotros, y ahí nos damos cuenta que aún en el ministerio erramos en nuestras prioridades. Ahora sabemos que Dios es prioridad y la familia es prioridad, pero los dos tienen su lugar y ahí tenemos que llevar muy bien el equilibrio. Les voy a leer algunas causas y efectos, por ejemplo, de la desintegración familiar que los médicos y terapeutas han encontrado. Por ejemplo, ellos dicen que algunas causas de esta desintegración familiar son la migración a otra ciudad o a otro país. Los papás que dicen, bueno, hijo, ya me voy del país, mi amor, voy a trabajar, les voy a mandar dólares, pero bueno, los amo, ustedes son lo mejor de mi vida, son mi tesoro, pero resulta que con el tiempo se encuentran a otra, ¿verdad? Se casan, tienen hijos con la otra, y entonces esa es una causa de desintegración familiar. El abandono del hogar por parte del padre o de la madre es otra causa,
Los problemas con los suegros es otra causa, alcoholismo o drogadicción, la infidelidad entre los cónyuges es otra causa de la desintegración familiar, las situaciones económicas, pobreza extrema, o también la riqueza, ¿no? Siempre, por eso la Escritura dice, no me des pobreza y no me des riqueza, no sea que si me das pobreza, maldiga y me aleje de ti, no maldiga contra ti, y no sea que si me des riqueza, pues entonces me aleje de ti por irme persiguiendo las riquezas. Y esas son otras probabilidades de la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar también. Algunos de los efectos de esto, dicen los psiquiatras y los terapeutas, es que vamos a tener hijos más propensos a caer en las drogas, vamos a tener conductas en nuestros hijos violentas, van a incorporarse a grupos delictivos, van a adquirir enfermedades venéreas o una falta de una educación familiar de calidad y la crianza de los hijos por parte de otros familiares como abuelos. Esas son las causas de la desintegración familiar. ¿Todo por qué? Por no poner en orden nuestro hogar o no poner en orden de prioridad nuestro hogar. De eso estamos hablando. Ahora quiero que se den cuenta que en el texto que leímos hay 5 poderosas prioridades que debemos atender si queremos que nos vaya bien. En primer lugar, Mateo capítulo 5, versículo 23, para los que anotan, la primera prioridad es la reconciliación. Este punto es muy importante. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Y qué dice a continuación? Díganlo ustedes fuerte. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, nuestra primera prioridad antes de adorar a Dios, antes de servir al Señor en la iglesia e incluso antes de entregar nuestra ofrenda o nuestros diezmos al Señor, ¿cuál es? Según Jesús, es asegurarnos de que nuestra comunión con los creyentes es correcta. Es la comunión correcta. Por supuesto que la comunión correcta tiene que comenzar en nuestro hogar. Ahí tiene que comenzar una comunión correcta con tu esposa, con tus hijos, con tu esposa, con nuestros padres y aún con la suegra. Si nosotros queremos adorar a Dios y que el Señor reciba nuestra alabanza y que el Señor reciba nuestra ofrenda, que el Señor reciba con agrado nuestro servicio a Dios, hay una prioridad: reconcíliate primero, ¿sí? A veces cuando yo he llegado a la iglesia en 2, 3 ocasiones, he visto algunos matrimonios que antes de entrar a la iglesia están peleando en sus carros. Y yo veo cómo se hablan y cómo manotean. Una ocasión vi un matrimonio que venía en la esquina y la esposa, no sé qué pasaría, que volteó con la bolsa y ¡zas!, le dio un bolsazo, ¿verdad? Y total que ya estábamos aquí en la alabanza y entró la mujer sola. Yo creo que el esposo se regresó. Y bueno, y ahí venía la esposa y yo no sé qué problema traería, pobrecita, estaba llorando demasiado. Pero yo no sé si ella buscó la reconciliación o no, pero lo que sí vino es adorar a Dios. Entonces aquí entra el punto: antes de adorar a Dios hay que reconciliarte. Aquí la Biblia dice: antes que vengas a la iglesia y entregues tu ofrenda, tu servicio, debiste haberte regresado y buscar la reconciliación con tu marido antes de ofrecerme a mí cualquier sacrificio o cualquier ofrenda o cualquier servicio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, ustedes de Abraham y su sobrino Lot? ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, ellos cuando iban en la misión que el Señor le dio a Abraham, iban afuera salieron de Ur de los Caldeos, su tierra. Ellos comenzaron a tener problemas como familia por causa de sus rebaños. Habían crecido tanto sus rebaños que esto causó que hubiera división entre Abraham y Lot. Abraham era el tío, Lot era el sobrino. Pero ustedes se acuerdan lo que Abraham le dijo a Lot. Él le dijo: mira, no tengamos problemas entre tú y yo, porque somos familia. No tengamos problemas entre tú y yo, ¿por qué? Porque somos familia. Esto es muy interesante. Y eso es justamente lo que Jesús dijo en el texto que acabamos de leer: que si vienes a la iglesia y estás listo para poner tu diezmo en el alfolí o tu ofrenda, pero allí te acuerdas que tienes problemas con algún hermano o con tu esposa que viene contigo o con tus hijos o con cualquier otra persona,
Jesucristo dice que lo primero que deberías de hacer, que es correr y reconciliarte. Estamos hablando de prioridades, y esta es una prioridad muy importante. Primero dice Jesús, reconcíliate y luego trae tu ofrenda. Primero reconcíliate y luego trae tu servicio. Primero reconcíliate y después haces todo lo que tú quieras, porque de otra manera la Escritura dice que nuestras obras son como jergas sucias o como trapos de inmundicia, porque nuestras obras en sí no pueden agradar o no pueden generar el favor de Dios en sí mismas, más que la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y si a esa buena obra, entre comillas, que tú haces, le sumas que no estás reconciliado o con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos o con el líder que te cae mal o con el hermano que le tocó sentarte junto a ti, olvídate, ni pienses que Dios te va a bendecir aunque le traigas la ofrenda más grande de todo el mundo, porque hay prioridades. ¿Me expliqué? En ese sentido, pues quiero que nos demos cuenta que hay mucha adoración desperdiciada. Hay mucha adoración desperdiciada. Estamos viniendo a la iglesia y mucho de lo que hacemos se está desperdiciando. Venimos y cantamos, pero en realidad pues no estamos adorando a Dios, ni a Él le agrada nuestra adoración. El Señor dice que cuando le adoremos con manos limpias. Oramos, pero ni al techo llegan nuestras oraciones. Servimos, pero Dios no acepta nuestro servicio. Damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, pero Dios los rechaza. Esto es una situación frustrante, ¿no les parece? Venir y hacer y dar y querer y pararte temprano y estar aquí y aguantar muchas situaciones para que al final diga Dios, ni te oí, ni te recibí, ni te voy a bendecir. ¿A qué venimos entonces? Aquí venimos a agradar a Dios y a obedecer su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿pero sabes por qué Dios no lo acepta? Porque nadie puede tener una correcta relación con Dios si tienes una relación incorrecta con tu prójimo. No puedes pretender tener una correcta relación con Dios y decir, oh, yo hablo con Dios, yo oro a Dios y Dios me oye y Dios me habla y siento su presencia cuando canto y siento su presencia cuando oro en mi hogar y yo siento el respaldo de Dios y yo siento la presencia del Espíritu Santo, si no tienes una relación correcta con tu prójimo. Es totalmente fuera de la razón o de la lógica bíblica. Y escuchen bien, solo el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el único que nos puede recordar cuando hay algo que está estorbando en nuestra relación con Dios. Y hay que darle gracias a Dios por eso, porque el día que venimos a Cristo, inmediatamente recibimos al Espíritu Santo. Y cuando recibimos al Espíritu Santo y nuestras relaciones están mal y empiezas a adorar a Dios, prepárate porque el Espíritu Santo te va a hablar a tu interior y te va a decir, detente, no estoy recibiendo tu adoración. Detente, si vas a dar esa ofrenda y no te has reconciliado, mira, no la voy a recibir. Deja a un lado tu ofrenda primero y reconcíliate y después ven y trae la ofrenda. El Espíritu Santo es el que nos mueve a eso. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿sí? Cómo movernos, qué decisiones tomar, cómo hacer las cosas correctamente. El Espíritu Santo dentro de nosotros es el único que nos puede recordar cuando hay algo que está estorbando en nuestra relación con Dios. El Espíritu Santo nos va a hablar y te va a decir, tú tienes odio contra tu esposa, reconcíliate primero. O tú tienes amargura contra tus padres, reconcíliate primero. O tú tienes rencor hacia tu esposa, reconcíliate primero. O tú tienes falta de perdón hacia el hermano que te pidió prestado y no te pagó, reconcíliate primero. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabes lo que va a decir el Espíritu Santo en ese momento? Sí, Señor, tú le puedes decir, ok, me reconcilio, y te va a decir, mira, deja a un lado tu ofrenda, déjala a un lado por un momento, deja a un lado tu servicio por un momento porque no lo recibo así. Alguien dijo algo tremendo, dijo que la iglesia no puede tomar el dinero de esa gente. La iglesia no puede tomar ese dinero, ni siquiera tú mismo puedes tomar ese dinero. Porque es dinero contaminado, es dinero que no se puede gastar. Este hombre no está bien con Dios y como no está bien con Dios tampoco puede gastar su dinero.
Primero ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y da tu ofrenda a Dios. Qué increíble. Eso es justamente lo que Dios quiso hacer con Caín, pero Caín cerró su corazón. Ustedes saben la historia. La clase de ofrenda que le llevó Caín a Dios no solo era la ofrenda incorrecta. Dios vio más allá de la ofrenda. Dios vio ¿qué? Su corazón. Y lo que Dios vio fue ese corazón que tenía Caín. Y en ese corazón de Caín guardaba un gran resentimiento contra su hermano Abel, a tal grado que lo llevó a cometer el pecado de homicidio. Entonces no solamente Dios le dijo: mira, Caín, no recibo tu ofrenda porque no es la clase de ofrenda que yo recibo, sino que tu corazón está mal contra tu hermano, hacia tu hermano. Y si tu relación está mal hacia tu hermano, tu relación no puede estar bien hacia mí. Eso es clarísimo para todos. Dios no aceptó su ofrenda, pero sí aceptó la ofrenda de Abel. ¿Por qué sí aceptó la ofrenda de Abel? Porque el corazón de Abel estaba bien con Dios, porque el corazón de Abel estaba bien con su hermano y estaba bien con sus padres. Entonces no solo era la ofrenda, no solo era llevarle la ofrenda correcta a Dios, sino el corazón correcto a Dios. ¿Cómo está tu corazón? Ahora, si observamos bien nuestro texto, no dice que si tú tienes algo en contra de alguna persona vayas a verlo, no. Dice que si alguien tiene algo contra ti, tú debes ir a ellos. Y eso es muy diferente. Porque muchas veces decimos: ay, Señor, bueno, pues sí, que venga y que me pida perdón y lo perdono. Jesús no está diciendo eso en este versículo. ¿Sabes de alguien que esté albergando sentimientos negativos hacia ti? Y a lo mejor tú dices: yo no le hice nada. Bueno, piensa, pero Jesús dice: tú debes ir a esa persona. Hay personas que se sienten ofendidos por ti y tú lo sabes. ¿Alguien a quien le has hecho daño? ¿Alguna deuda que no has pagado? ¿Palabras duras que has dicho? ¿Algún deber que no has cumplido? ¿Alguna persona a la cual heriste, lastimaste, despreciaste? ¿Estará aquí esa persona? Porque si está aquí esa persona, ¿sabes lo que deberías hacer en este instante? Deberías ir a ellos y buscar la reconciliación. Ahora, no es fácil hacer esto, porque para hacer esto necesitamos el Espíritu de Cristo. De ahí que muchas personas se acercan y dicen: bueno, ok, está bien, yo voy a ir a pedir perdón, pero esto es bien clásico en la gente. Llega y dice: vengo a pedirte perdón si en algo te ofendí. Si en algo te ofendí, no, así no. Tú sabes lo que hiciste. Y si tú quieres pedir perdón genuinamente, tú tienes que ser íntegro, tienes que ser transparente y decirle: mira, yo vengo a pedirte perdón porque tú sabes y yo sé, yo te hice esto y quiero que me perdones. Ahora, hay personas a las que no les has hecho nada, quizá, pero ellos se sienten ofendidos contra ti. Bueno, Jesús dice: si alguien tiene algo contra ti, tú ve de todas maneras a ellos y reconcíliate primero. ¿Qué deberías de hacer? Oye, mira, yo veo que hay algo que entre tú y yo no se da. Creo que tú piensas que yo te ofendí en algo. ¿Sabes qué? No sé en qué te ofendí, si es el caso, ¿verdad? Pero te vengo a pedir perdón de todas maneras. El amor cubre multitud de pecados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque gracias a eso es que el Señor cubre todos los días multitud de pecados nuestros. Todos los días pecamos, hasta con el pensamiento, más con el pensamiento que de otra forma. Entonces no es fácil hacerlo, pero es lo que debemos hacer según Cristo. Antes de cantar, antes de orar, antes de enseñar, antes de dar, la Biblia dice: primero reconcíliate con tu hermano y luego continúa tu adoración a Dios. Y alguien se preguntará: ¿y por qué tienen que ser así las cosas? ¿Por qué tienen que hacer así las cosas? Bueno, escuche bien: porque ninguna ofrenda ni nada que hagamos para Dios va a sustituir que estemos bien con nuestra esposa
o con tu esposo, o con tus hijos, o con tus padres, o con tu hermano en Cristo. Absolutamente nada. O sea, tú no puedes decir, bueno, pues ando en pleito, ando mal con mi esposa, con mis hijos, con el hermano, pero con esta ofrenda que le voy a dar a Dios, o con este servicio que le voy a dar, ya sé, voy a venir a la velada de oración y me voy a desvelar, ¿verdad? Y es más, hasta voy a ayunar. Y dice Dios, olvídate, mejor ni vengas, porque nada voy a recibir de tu mano. Lo que tienes que hacer, dice Jesús, es deja tu ofrenda y ve y corre y reconcíliate. Por ejemplo, como padres de familia, ¿qué sentimos ver a nuestros hijos si no se hablan? ¿Qué sientes cuando ves a tus hijos que entre ellos se tratan mal, que se ofenden? ¿Cómo te sientes cuando ellos están divididos, que no se hablan, no? Muy mal. ¿No se sienten mal? Nos molestamos, nos frustramos, nos sentimos mal. Y una ocasión, mi hijo Dani y Pablito, el de 8 y 11 años, estaban peleando. Y entonces yo dije, esto no puede continuar así. Entonces los llamé y hice lo que las abuelitas nos enseñaban antes, ¿verdad? Entonces le dije, a ver, se me quitan toda su ropa, toda, nada más se quedan en calzoncitos. Ok, ya estaban, ni se querían ver el uno al otro. Acérquense, abrácense. ¿Qué? Abrácense, siéntanse. Son lo mismo, son hermanos, tienen la misma sangre, tienen los mismos genes. Ustedes son hermanos, son lo mismo, tienen que ver por ustedes mismos. Tienen que reconciliarse, no pueden vivir de esa manera. Bueno, hermanos, esa es una ilustración para decir que así se siente Dios. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos hijos de Dios por su gracia, por su misericordia, porque Él es bueno, porque Él murió por nosotros, porque Jesucristo al morir en la cruz nos dio acceso al Padre y ahora tenemos el derecho, ese derecho nos lo dio Cristo, de ser llamados hijos de Dios. Pero Dios voltea a la tierra y dice, pero tengo hijos peleados, pero tengo a hijos divididos, hijos que no se hablan, hijos que se comen entre ellos, que se critican, que se murmuran, que no se quieren dar ni siquiera el saludo, que están fuera de la comunión, y la comunión la obtenemos en Cristo Jesús. Alguien dijo que el diablo prefiere 1000 veces promover una división, un pleito, un alboroto en la iglesia, que abrir un centro nocturno o una red de prostitución. Y es cierto porque el enemigo allá afuera, los que no conocen a Dios, los tiene bien amaestrados, ¿verdad? A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero cuando entra a la iglesia y ve que el amor de Dios se está desarrollando en una congregación, entra con división. Y entra con pleitos, y entra con problemas. ¿Y sabe lo que quiere hacer? Sacarnos de comunión. Y nuestra comunión es en Cristo. Para que tú tengas una buena comunión con tus seres queridos, debe estar Cristo en medio. ¿Me estoy explicando? Si tú quieres tener una buena comunión con Dios, tiene que estar Cristo de por medio. Si tú quieres tener una buena comunión con tu esposa, tiene que estar Cristo en medio. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Qué más? En armonía. Todos digan fuerte, en armonía. Entonces no se trata de estar juntos, sino en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el poder del Espíritu Santo cayó en la iglesia de Hechos, ¿se acuerdan? Porque había armonía. Dice que todos eran de una misma mente, de un mismo ánimo, de una misma alma. Y esta es una de las más grandes promesas de la Biblia. Ahí Mateo 6:33, esta es la segunda prioridad que debemos considerar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Buscad primeramente, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas las cosas, ¿qué? Te serán añadidas. La renta para tu casa, el pago del gas, para tu gasolina, para tu transporte, la colegiatura de tus hijos, todo lo que necesitas, por la gracia y la bondad de Dios, te van a ser añadidos, siempre y cuando busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta es una de las más grandes promesas de la Biblia. Este es un versículo que nos está dando la cura para el miedo y al mismo tiempo la clave para la prosperidad. ¿Y saben cuál es la clave? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres verdadera felicidad? ¿Sí? ¿Quieren verdadero gozo? ¿Quieres vivir libre de preocupaciones? ¿Sí? ¿Quieren tener un año próspero, que en este año esté el Señor en medio de sus vidas? Ya tienes la clave. Te estoy dando la clave. ¿Cuál es la clave? Hay que poner a Jesús en primer lugar. Hay que poner a Jesús en primer lugar. Que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Que Jesús sea el núcleo, el corazón del hogar, el corazón de la iglesia. Tienes que poner a Jesús en primer lugar. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 18, y dijo lo siguiente, hablando de que debemos poner a Cristo en primer lugar. Colosenses 1, 18, Cristo es la cabeza de la iglesia, número 1, la cual es su cuerpo. Él es el principio, número 2. Número 3, Él es supremo sobre todos los que se levantan de entre los muertos. Así que número 4, Él es el primero en todo. ¿Pueden decir eso fuerte? Jesús es el primero en todo. Jesús debe ser el primero en todo. Muchos cristianos se preguntan y dicen, ¿por qué el cristianismo no funciona para mí? ¿Por qué no me va bien? Hasta hemos oído gente decir, antes me iba mejor que ahora, ¿verdad? Antes ganaba más dinero que ahora. Antes tenía más amigos que ahora. Antes vivía en una zona mejor que donde vivo ahora. Esto, lo otro, aquello. ¿Por qué mi matrimonio se está disolviendo? Dicen algunos. ¿Por qué mis hijos no se afirman en los caminos del Señor? ¿Por qué mi economía va de picada? ¿Por qué el mundo cada vez me atrae más? ¿Por qué el mundo cada vez me gusta más? ¿Por qué el mundo cada vez me conquista más fácilmente? ¿Sabes? Cuando ves que todo está fallando, lee las instrucciones. Cuando veas que las cosas no están saliéndote bien, tienes que ir al manual. ¿Y sabes lo que dice el manual? El manual dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Eso dice el manual. ¿Por qué tantos problemas en mi hogar? Porque no estás buscando primero el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué mis hijos no se afirman? Seguramente porque les estás dando un mal testimonio. No estás buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué en mi negocio me va mal? ¿Por qué esto? Porque no estás buscando primero el reino de Dios y su justicia. Estamos hablando de prioridades, queridos hermanos. Tienes que ir al manual, que es la bendita palabra de Dios. Nos damos cuenta cómo el mundo a paso veloz está absorbiendo a los cristianos, al paso de que los cristianos están poniendo las cosas terrenales en primer lugar y a Dios en segundo lugar. ¿Ya se dieron cuenta? Y esto nos deja ver las prioridades de muchos cristianos. Es una lástima. Ahora, ¿sabías que la preocupación por las cosas materiales es un pecado? Es un pecado. ¿Por qué? Porque es una forma de decir que las cosas materiales son lo primero. O sea, no hemos aprendido a descansar en Dios. Por ejemplo, ¿qué hacen muchos cristianos cuando pierden su trabajo? Ay, ya me perdí, ya me corrieron, vieja, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le dice, ¿sabes qué? Pues vamos a empeñar la vajilla china que te dio tu abuelita. En lugar de ir a Dios en oración y decirle, Señor, preguntarle, ¿me despidieron? ¿Qué más hay para mí?
¿Qué hacen los cristianos cuando les detectan una enfermedad terminal, un cáncer o lo que sea? Lloran, se desesperan, visitan a todos los médicos de la ciudad, en lugar de primero orar y pedirle a Dios que haga su voluntad en sus vidas y que le diga: Señor, ¿cuál es el siguiente paso que debo de dar? Aquella mujer con el flujo de sangre, ¿se acuerdan? Se le acercó a Jesús, ya no tenía un peso, parece que era una mujer adinerada, había gastado todo su dinero en todos los médicos, así dice la historia, pero ella se acercó a Cristo y dice que solamente tocó el borde de su manto y salió el poder de Dios. Ahora, ella estaba creyendo en ese Jesús que era el Mesías. Ella estaba creyendo en el mensaje de vida que Jesús venía predicando por las calles. De otra manera Jesús no la habría sanado así porque sí. El poder de salvación y el poder junto con el poder de salvación vino el poder de la sanidad, y ella recibió un milagro sorprendente de parte de Dios. Pero ella estaba buscando el reino de Dios y la justicia de Dios. Esto es muy claro porque tenemos que preguntarnos: ¿qué quiere decirnos el Señor con esto? Bueno, en primer lugar, que la preocupación es innecesaria. Dile al que está junto a ti: ¿ya ves? I told you, my friend. Dile: la preocupación es innecesaria. Mateo 6:25. La preocupación es innecesaria. Jesús dijo: no os afanéis, o no te preocupes. ¿Por qué? Ni por tu vida, ni por qué habéis de comer, ni por qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni qué has de vestir. Y oigan la lógica de Cristo: ¿no es la vida más que el alimento? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Así traigas a Armani y la ropa que tú quieras, no tiene el mismo valor que el cuerpo que tú tienes, que Dios te dio. ¿No es acaso más la vida que el alimento? Entonces la preocupación es innecesaria porque Jesús dijo que no tenemos de qué preocuparnos. Él dijo: no os afanéis. Es absolutamente innecesario. Yo nunca he visto a alguno de mis hijos pequeños, en mi caso personal, y yo estoy seguro que a ustedes les pasa lo mismo, yo nunca los he visto preocupados sobre qué iremos a comer. Cuando vamos por ellos a la escuela, ellos vamos en el carro y dicen: ¿y qué hay de comer? Y ellos, ¿cómo saben que hay de comer? ¿Verdad? ¿Y qué hizo mi mamá de comer? Bueno, mis hijos son unos encajosos, los de ustedes no, pero todos los días me piden tacos. Y ellos, ¿cómo saben si yo tengo dinero para comprarles tacos? Y el sábado, papá, pues es de familia, llévanos a la pizza. ¿Y tú cómo sabes que tengo dinero para la pizza? Esa es la fe de un hijo que está seguro que está en las manos de su papá. ¿Entendió la ilustración? Así quiere Dios de nosotros, que estemos confiados en que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. No os afanéis ni por vuestra vida, no te afanes ni por lo que has de comer, no te afanes por lo que has de beber, no te afanes por lo que has de vestir. ¿Acaso no es más la vida que el alimento? Wow. Ahora, la prueba es muy clara de la bondad de Dios. Tan solo échale un vistazo rápido a todo lo que tienes a tu disposición y vas a brincar y dar gloria a Dios con todas tus fuerzas. Tienes una casa donde dormir, tienes una cama donde recostarte, ¿sí? Tienes alimento para comer, aunque sean frijolitos con arroz, y si les echas manteca saben más buenos. Esa es la bondad de Dios. ¿No le das gracias a Dios por eso? Conozco a un hermano que nos atiende muy bien en un restaurante y él es mesero y ahora cada que llego le digo: ¿cómo estás, fulano de tal? Y esta es su respuesta. Me dice: bendecido en victoria y para arriba. Le digo: no, a ver, párale tantito, espérate, explícame bien, ¿sí?
Porque ellos asocian que un hijo de Dios debe estar bendecido, en victoria y todo para adelante y todo para arriba. Y la bendición no se explica así en la Biblia. La bendición de Jehová es la que enriquece sin añadir tristeza, sin que haya tristeza, sino gozo. ¿En qué? En Cristo. Jesús es nuestra causa de gozo, ¿no es cierto? Tenemos alimento que comer, tenemos zapatos para caminar y hasta de a 2 pares. Y ni le preguntemos a las esposas porque tienes un abrigo que te tapa el frío. Bueno, otros hasta negocio tienen. Qué bueno es Dios. Por eso la preocupación es absolutamente innecesaria. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Ahora que estaba la semana pasada, fui a predicar a una congregación en Estados Unidos, en Casa de Oración Houston. Y entonces, antes de entrar a nuestra reunión, me dice el pastor: te voy a llevar a la reunión de los morenitos, de los negritos, para que veas cómo cantan y cómo. Pues órale, y entramos y estaban, aleluya, ¿verdad? Estaban así, y tienen un dicho en inglés, ¿verdad? God is good, Dios es bueno, y todos contestan, all the time, todo el tiempo. Dios es bueno, all the time. Dios es bueno todo el tiempo. Ahora dilo cantando. Y yo me quedé pensando, ¿verdad? Y dije, si entendiéramos realmente que Dios es bueno todo el tiempo, no viviríamos tan preocupados. Dios es bueno. No, todo el tiempo tienen que contestar. Dios es bueno. Dios es bueno. Dile al que está a tu lado, ya te oí, entonces, ¿por qué andas tan preocupado? Amén. Además, preocuparnos, segundo punto, no tiene sentido. Mirad las aves del cielo, dice el versículo 26. Las aves del cielo no siembran, no siegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La preocupación no tiene sentido. Fíjate en la lógica de Jesús. Él dice, vuestro Padre, o sea, tu Padre, el tuyo, no el papá de las aves, el tuyo, alimenta a las aves del cielo. ¿No valen mucho más ustedes? Dense cuenta de algo. Jesús aquí le está hablando a agricultores y a gente de campo. Entonces, escuchen esto. ¿Crees que habría en ese lugar algún granjero que sería capaz de alimentar a sus gallinas y dejar a sus hijos morir de hambre? Esa es la lógica a la que nos lleva Jesús. ¿Verdad que no? ¿O harías tú lo mismo con tu firulais? ¿Serías capaz de ser más responsable a tu firulais y darle su comidita y sus croquetitas y su bañadita y córtele sus uñitas y échele su perfumito, y a tus hijos no? Ay, bueno, creo que ya pisé callos por ahí, ¿verdad? Pero la lógica de Jesús es que no. Por eso dice que preocuparnos no tiene sentido. Por eso buscar el reino de Dios debe ser una prioridad para nosotros, porque Dios se encarga de nuestras necesidades. Dios se encarga de nuestras necesidades, ¿sí? Una ocasión fui a comer a la casa de uno que fue mi líder de alabanza durante mucho tiempo. Estábamos contentos ahí, que estábamos comiendo, ya tiene muchos años de esto, cuando de repente la esposa que andaba por ahí rompe en llanto y empieza, ¡ay! ¿verdad? Y el líder de alabanza voltea, ¿qué? Pues, ¿qué te hice, verdad? Y todos nos desconcertamos. Y ella me dice, ¿ya viste cómo cuida mi esposo a su guitarra? Todos los días la limpia, la pule,
la afina. Es más, hasta la acuesta sobre una almohada. Mira, asómate. Y me asomé a la sala y sí, la tenía sobre una almohada ahí. Y me dice ella, ya quisiera yo esas atenciones. A mí ni me acaricia, ni me pule, ni me afina, ni nada, de nada, de nada. ¿Sí? Este líder de alabanza tenía completamente invertidas sus prioridades. Y por eso tenía una esposa amargada. Una vez una mujer me dijo de aquí de la iglesia, ¿sabe por qué a mi marido no le gusta llevarme a ver películas románticas? ¿Por qué? No, es que dice, es que el estándar está muy alto. Claro, ahí en el romance está el abrazo, está el beso, está la palabra bonita, y como el otro está más muerto que Lázaro antes de resucitar, pues dice, no, mejor vamos a ver a Rambo, ¿verdad? Están invertidas las prioridades. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque no están buscando el reino de Dios y su justicia. Han perdido la sensibilidad. Además de que la preocupación no tiene sentido, siguiente punto, la preocupación es inútil. Verso 27 de Mateo 6. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane o se preocupe, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? O sea, la preocupación no sirve de nada. Y no solo no sirve de nada, hace mucho daño. Porque la preocupación no resuelve ningún problema. La preocupación no da ánimo al caído. Con preocuparnos no te curas ningún dolor. La preocupación no limpia tus lágrimas. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. La preocupación no puede hacerte ni más alto, ni más bajo, ni más gordo, ni más flaco, ni más fuerte, ni menos fuerte. La preocupación no puede hacerte más rico o más pobre. Ni puede hacerte más poderoso ni más insignificante. La preocupación. ¿Se acuerdan de Marta, la hermana de María? Las hermanas de Lázaro, amigos de Jesús. Ella era una mujer sumamente preocupona. Bueno, ustedes saben la historia, hasta regañó a Jesús. Le dijo, oye Señor, dile a María que me ayude a hacer las tortillas. Ella está ahí muy cómodamente y mira, yo estoy acá lavando y trapeando, que me ayude a trapear, que lave los trastes. Me está dejando hacer todo a mí. ¿Pero qué ganó Marta con preocuparse? Nada. No ganó absolutamente nada. Al contrario, escuchen bien, perdió la oportunidad de sentarse tranquilamente a los pies del más grande maestro que ha existido en toda la historia de la humanidad, me refiero a nuestro Señor Jesucristo, y escuchar esas maravillosas palabras de vida eterna. Entonces, no ganó nada con preocuparse, perdió. Marta, Marta, afanada, preocupada, estás en muchos deberes, en muchos labores. Tu hermana María escogió la mejor parte. Claro, como Marta era una carnal, la juzgaba, ¿verdad? Pero María era espiritual. Y Marta decía, no, es que para ella es muy fácil sentarse a los pies de Cristo mientras yo lavo aquí los trastes para la cena. Pero María era espiritual, era sensible, y ella entendió que había algo que se le debía de dar la prioridad, y la prioridad era estar sentada a los pies de Cristo, como estamos en este momento tú y yo. Gloria a Dios. Hay una frase que dice, cero preocupaciones, todo llega, todo cambia y todo pasa. ¿No es cierto? Cero preocupaciones, porque todo llega, todo cambia, todo pasa. Y es muy verdadero, porque Eclesiastés capítulo 3 dice que para todo hay un tiempo. Para todo hay un tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de arrancar lo sembrado, tiempo de hablar, tiempo de callar, etcétera, tiempo de casarse.
¿Sí? Una ocasión vino una señorita y dijo: pastor, ore por mí, estoy bien desesperada, ya siento que me deja el tren y ningún hombre se fija en mí. Y yo dije: ay, pobrecita, vamos a orar por ti. Sí, claro que sí. A ver, ¿y cómo lo quieres? Dime para pedírselo al Señor. Ay, sí, pastor, es que no. Ay, si usted viera las preocupaciones que tenga. Claro que, ¿y cuántos años tienes? 12. No. Regrésate, le dije. Todo tiene su tiempo. No te afanes, no te preocupes por nada. Y si Dios no te da a tu marido en esta vida, te la va a dar en el milenio. Pero no te afanes. Bueno, suena broma, pero no es broma, es verdad. Aquellas mujeres que Dios no les dio hijos en esta vida, se los va a dar en el milenio. Eso está ahí en la Biblia. Y si no te pudiste casar ni te amargues, Dios te va a dar uno, mira. Sí, pero el punto es: no te preocupes por nada. Ahora, además que no tiene sentido la preocupación y es inútil, la preocupación no tiene excusa o no tiene cabida en un hijo de Dios. Mateo 6:31. Mateo 6:31. No os afanéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Especial atención, versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, esto es bien impactante lo que acaba de decir Jesús. Él está diciendo que la preocupación, abran bien sus oídos, la preocupación es pagana. La preocupación es pagana. Así es como vive una persona impía, preocupada. Una persona impía, una persona pagana, una persona que no tiene a Dios en su corazón, se está tronando los dedos por todo. Ay, quedó López Obrador, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, están despidiendo en la empresa. Ay, que usan el Dios mío como una frase hueca, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer? Eso hacen los paganos. Eso hacen los que no tienen a Dios. Por eso es que la preocupación es pagana. La diferencia entre un creyente y un no creyente es simple. Mientras que el no creyente se preocupa por todo, el creyente confía en que su sostén proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la diferencia. Dice el salmista que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, pero a ti no llegará, dice el Señor, dice su palabra. El Proverbio capítulo 28, versículo 1 dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. ¿Sí, mis leones y mis leonas? Sí, los justos estamos confiados como un león. Y se oyen rumores de guerra. Estamos viviendo los principios de dolores que dice la Escritura. Y se oyen rumores de guerra, y se oyen pestes, y se oyen destrucciones. Más al rato lo vamos a observar un poquito. Pero la Escritura nos dice que el justo debe estar confiado como un león. Lo que te pase te tiene que pasar, porque entre tú y las circunstancias está la voluntad de Dios. Así de fácil. Nada sucede que Dios no permita. Nada sucede que Dios no permita. La gente no tiene a Dios y se preocupa. Y la preocupación es pagana. La preocupación no corresponde a los creyentes. Nosotros tenemos que aprender a descansar en los brazos del Señor. Una vez platicaba con un hermano mayor y yo le decía: todo el tiempo escucho a personas ya de 70 años, 75, que están preocupados por la muerte. Dicen: ay, es que yo no me quiero morir, y es que yo soy capaz de vender mi casa y que me lleven hasta Houston y que ahí me operen porque están... Y le digo: es que no están preparados para la muerte, ¿verdad? Y su reacción es equivocada porque lo hacen como los impíos.
De algo nos tenemos que morir, ¿no? Si Cristo viene antes nos vamos, pero si no viene el Señor, de algo nos vamos a morir. Un derrame cerebral, un infarto al corazón, muchas cosas, muchas maneras. Puede entrar la persecución, yo no sé, un virus. ¿Ningún chino hay aquí? Para orar por él. Otra prioridad que nos enseña la Escritura es la prioridad de preocuparnos primero de nuestra condición espiritual en lugar de ver la condición espiritual de los demás. O sea, preocúpate por ti, no por los demás. Mateo 7:1 dice Jesús: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgues serás juzgado, y con la medida con que midas te van a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La palabra viga significa literalmente lo mismo, una viga o un tronco. Y la palabra paja significa un pedazo de polvo o aserrín. Ahora escuchen, lo que Jesús está mostrando en este texto es la ridiculez de un hombre tratando de ayudar a otra persona a sacar un pedazo de aserrín de su ojo cuando ese hombre tiene un tronco en su propio ojo. Ahora, este lenguaje en la hermenéutica se le llama una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es un lenguaje exagerado. Es como cuando hablan por teléfono y dicen: oye, ¿está lloviendo? Sí, se está cayendo el cielo. Es una hipérbole. Es un lenguaje exagerado para decirnos que está lloviendo muchísimo. Jesucristo está usando una hipérbole para decir que hay quienes quieren sacar la paja, pero tienen una viga en su ojo, un tronco en su ojo. Ahora, nadie literalmente puede tener una viga en su ojo, un tronco, por eso es una hipérbole, pero sí podríamos tenerla espiritualmente. Y esa es la enseñanza. De eso está hablando Jesús precisamente. Ahora, esto no quiere decir que no debemos ayudar a alguien a sacar la paja de su ojo. El Espíritu Santo le inspiró a Pablo en Gálatas 6:1 y dijo que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar a otro con espíritu de mansedumbre. Entonces sí debemos ayudarnos unos a otros, pero de lo que está hablando el Señor en el texto es de la locura de ser un hipócrita y juzgar a alguien antes de que nos ocupemos de nuestras propias vidas primero. ¿Me expliqué? Jesús a esas personas les dice hipócritas, aunque te lo digan quedito o fuerte o cantadito, hipócrita. Y la palabra hipócrita en el griego hipócrito significa un actor de escenario, una persona que actúa, que aparenta deliberadamente ser algo que no es o tener algo que no tiene. Aparenta piedad que en realidad no es una persona piadosa. Aparenta ser amoroso con los hermanos, pero basta con tener una conversación de 5 minutos con su esposa y no es decir amoroso solo cuando éramos novios. Esos son los hipócritas. Hoy las redes sociales están repletas de gente así, gente que se la pasa hablando mal de todo mundo. Hablan de sus jefes de trabajo, hablan del vecino, hablan del taxista, hablan del presidente. Ay, que sus mañaneras, ay, que bien aburridas, ay, que no dice nada, y ay, que la economía, ay, puro ay. Hipócritas, dijo Jesús. Juzgan todo, ponen su dedo
y no se dan cuenta que 3 se apuntan a ellos mismos. Les gusta señalar con uno y no se dan cuenta que hay 3 que les dicen: tú eres igual y peor. De eso se está hablando Jesús. ¿Se acuerdan de David y el profeta Natán, lo que sucedió? Que David se asomó por la ventana y vio a una mujer, Betsabé, y la codició. Era una mujer hermosa, la llamó al palacio, se acostó con ella, adulteró. Habiendo tantas mujeres en el reinado hermosas, se fue a fijar en una casada. Con razón dice la Escritura que el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma. Y eso le pasó a David. Se fue a fijar en una mujer casada, se metió con ella, y como él no se arrepintió, entonces Dios le habló al profeta y le dijo: hay un problema con mi siervo David, que no se arrepiente. Entonces voy a elaborar, Natán, una historia para que lo hagas entender del pecado que cometió. Ahora, David cometió otro segundo pecado, aparte del adulterio y aparte del asesinato que mandó a matar al esposo de esta mujer, el pecado de no arrepentirse voluntariamente. La Escritura dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia. David no confesó su pecado, sino que Dios le tuvo que hablar al profeta Natán y le dijo: vas a ir con David y le vas a contar esta historia y le vas a decir que había un hombre pobre que tenía una ovejita, la única que tenía entre todas, y que un hombre rico fue y se la quitó. Y cuando Natán va y le cuenta esa historia, Natán dice: ese hombre es digno de muerte. ¿Cómo es posible que siendo rico este hombre y teniendo todas las ovejas que él pudo haber querido tener, fue a robarse la única que tenía este hombre pobre? Y Natán le dice: David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, David. David tenía que tratar con su pecado, pero él quería tratar con la injusticia de otros. Él quería ser un juez para otros sin ser juez a sí mismo. ¡Qué gran pecado! Por eso la clave está en el versículo 5 que leímos: hipócrita. Esa palabra define todo. Un pastor dijo algo muy interesante: hay algo en el hipócrita, dijo, que el hipócrita nunca puede ver el pecado en su propia vida. Todo lo que puede hacer es simplemente ver el pecado en la vida de otros. Hay algo en el pecado del hipócrita que lo ciega, de tal modo que dice: puedo ver las fallas en otros, pero alabado sea el Señor, no hay ninguna falta en mí. Ja, ja, ja. Era juez para los demás, pero no era juez a sí mismo. Así es el hipócrita, es tan arrogante, es orgulloso y es ridículo. Tan ridículo como lo describe Mateo 23, 24, cuando Jesús le dijo a los fariseos: guías ciegos. Son tan ridículos que cuelan el mosquito, el animal más insignificante para no contaminarse espiritualmente, pero se tragan el camello. Esa es otra hipérbole. Ustedes no quieren tomar el mosquito, porque era el animal más pequeño, inmundo del Antiguo Testamento, para no contaminar sus almas, sus espíritus, y presentarse muy santos delante de Dios. Pero cometen las atrocidades más grandes, tragándose el camello, el animal inmundo más grande del Antiguo Testamento, porque ustedes se acuestan con las mujeres de la iglesia, les llevan las ofrendas y se las comen antes de ser ofrecidas, y además son unos orgullosos. A ustedes les gusta ser vistos por la gente, les gusta sentarse en los primeros lugares en la sinagoga. Son jueces de los demás, pero no son jueces a ustedes mismos. Ahora Jesús aquí está dirigiéndose a los fariseos. Y noten, el problema en esta historia no era realmente el problema del adulterio o el problema de la sodomía o el problema del robo, aunque todo eso era malo. ¿Sabes cuál era la viga que había en estos fariseos? Ya lo dije: la hipocresía. Y la hipocresía era su actitud hacia la mancha que estaba en la otra persona. Esa era su hipocresía, la actitud hacia la mancha de otra persona. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Te agradezco, Señor, porque no soy como los otros hombres.
¿Sabes qué pecado es ese? El pecado del orgullo. Y el pecado del orgullo todavía es más grande que los pecados que cometemos todos los días. El pecado del orgullo. Hermano, si en algo te ofendí, orgulloso. Pastor, es que yo soy mala onda con mi esposa porque usted no sabe. Orgulloso. Orgullosos. Dice el dicho, no hay pero que valga. Así es. Cuando disciplinas a tus hijos y te dicen, ¿pero por qué? Si mi hermano se portó más mal que yo, orgulloso. Yo no soy tan malo, dicen algunos, yo no soy un ladrón, yo no soy un adúltero, yo no soy un asesino, yo no soy un violador, yo no soy un narcotraficante. Orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Un pastor dijo en una ocasión, hay una cosa que no quiero pastorear, y eso que no quiero pastorear es una iglesia de corazón duro y una iglesia que se la pasa buscando fallas. ¡Qué verdad! La prioridad de nosotros debe ser primero juzgarnos a nosotros mismos, primero considerar nuestro propio corazón, primero ponernos bien con Dios y luego Dios nos ayudará a poderle quitar la paja de los ojos de aquellos que lo necesitan. Si no, no tenemos autoridad moral. Ahora vamos sobre la última de nuestras prioridades. Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ahora, aquí hay una prioridad más poderosa que todas. ¿Cuál es esa prioridad? ¿Saben cuál es? Se trata primero el interior y luego el exterior. ¿Alguna vez te han servido una bebida en un vaso limpio por fuera y sucio por dentro? ¿Sí? Y decimos, no, yo no me tomo eso. Un día fui a Costa Rica y hay una bebida muy deliciosa que se llama chicha morada, de puro maíz morado, y dije, ay, qué delicia, y cuando me la iba a acabar una cucaracha de este tamaño. Dije, bueno, Señor Santa, porque yo oré por la bebida, ya ni modo, ¿verdad? Y no soy chino, no como cucarachas. ¿Te has mirado al espejo en las mañanas cuando vas al trabajo o vienes a la iglesia? Cepillo por acá, cepillo por allá, plancha por acá y plancha por allá, pestañas chinas por acá y pestañas chinas por allá, uñitas y todo. ¿Y así has observado tu interior? ¿Así de lindo está? Primero el interior y luego el exterior. Ahora, cuando hablamos de limpieza exterior, eso es una reforma, pero cuando hablamos de limpieza interior es una regeneración, es una nueva naturaleza. ¿Alguna vez has visto a los cochinitos cómo se comportan, no? Y ahí están en el lodo y dices, bueno, yo voy a agarrar un cochinito y yo lo voy a sacar de esa vida, ¿no? Dices. Y lo bañas y lo tallas y le pones barniz en sus pezuñas y le pones un moño y le enchinas sus pestañas, ¿sí? Y le pones tu perfume y le pones tu Coco Chanel ahí para que huela bien rico tu cochino, ¿sí? Y en cuanto lo sueltas, corre desesperadamente y busca un pedazo de lodo y cuando lo encuentra, se embarra. ¡Ay, cochino cerdo!, ¿verdad? Todo lo que invertí en ti, ¿sabes por qué hizo eso el cerdo? Porque esa es su naturaleza. Y la única manera de que el cerdo no haga eso es cambiándole su naturaleza. Y hay muchos cristianos que se revuelcan en el mundo. ¿Y sabes por qué? Porque dicen que son cristianos, pero no lo son.
Porque el verdadero cristiano le fue cambiada su naturaleza. Y cuando tu naturaleza es cambiada, tú puedes ver el mundo y observarlo, pero no desearlo, no añorarlo y no revolcarte en tantas barbaridades, en tantas obscenidades, en tantas cosas inmorales que hoy estamos viendo tan terribles, ¿sí? Que el enemigo está dando pasos veloces en nuestro planeta. Pero si tú has cambiado tu naturaleza por obra del Espíritu Santo, en otras palabras, si has nacido de nuevo, ¿qué dice Juan? Que el que ha nacido de nuevo, ¿qué? No practica el pecado. O sea, sí pecamos, pero no practicamos el pecado, que son dos cosas muy diferentes. Aquí estamos hablando de la doctrina de la santificación. La santificación es que cada día te esfuerzas por ser mejor. Ahora, estoy por terminar. Jesús le está diciendo a los fariseos que no necesitaban limpiarse por fuera, ellos necesitaban un nuevo nacimiento. Hoy el mundo está temblando por este nuevo virus que ya se convirtió en una amenaza mundial, el coronavirus. Pero este virus no es más que la consecuencia de los pecados tan sucios y aberrantes que cometieron los habitantes de esta ciudad en China. Y hay quienes dicen, es que Dios los está disciplinando. Fíjate que no, porque la disciplina es para los hijos, ¿sí? Y un hijo cambió su naturaleza. Un hijo no come ratas, no come perros, no come murciélagos, no le da a sus hijos a comer ajolotes, ni tampoco comen serpientes. Esto es un juicio de parte de Dios definitivamente. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Con esto, que el problema de lo que está pasando con el coronavirus no es tanto el virus externo, sino el virus interno del pecado. Lo que la gente necesita es arrepentirse de sus pecados. Lo que esperaba Dios que pasara en Egipto cuando mandó las plagas era arrepentimiento y reconocimiento. Cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, porque estoy a punto de destruir esa nación, porque han cometido actos de inmoralidad y pecados atroces, pero diles que si se arrepienten los perdono. Lo que Dios quería, una vez más, era el arrepentimiento de esa nación. Lo que Dios está queriendo y pidiendo en nuestro mundo con este coronavirus y los que vienen que van a ser peor es arrepentimiento. Arrepentimiento. Que limpies lo de adentro para que lo de afuera esté limpio. Jesús dijo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Crees realmente que la necesidad del mundo es simplemente una buena economía o buenos programas sociales del gobierno y con eso va a desaparecer el problema? ¿O si encuentran la vacuna contra el VIH-Sida, o si encuentran la sanidad para el cáncer, o si encuentran el virus, la vacuna para el virus del coronavirus? ¿Tú crees que ahí está la solución? ¿Qué piensan? No, por supuesto que no. El problema de todo esto surgió en el Edén, con el pecado de nuestros padres Adán y Eva. Entonces, el hombre necesita más que todo lo que acabo de decir, necesita salvación, necesita un nacimiento de arriba, necesita nacer de nuevo, necesita nacer de Dios. Primero el interior y luego el exterior. Y termino con esta ilustración. ¿Has visto cómo en la primavera las nuevas hojas empujan a las viejas hojas, ¿verdad? Y comienza un proceso de nueva vida? Bueno, eso es exactamente lo que sucede con nuestra vieja vida cuando encontramos al Señor. La nueva vida en Cristo va a empujar a la vieja vida y esa debe ser nuestra prioridad. Una nueva vida en Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oremos.